este es el tema de Gálatas. Hasta ya perdí la cuenta, yo creo que ahí no están, o sea, ustedes saben cuál es el número que vamos, pero yo creo que casi llegamos al tema número 50, ¿verdad? Y bueno, vamos poco a poco, estamos terminando, ¿verdad? Estamos tocando los puntos importantes. Entonces el tema de este mensaje es la nueva creación y el Israel de Dios. Hoy vamos a estar considerando estas cosas nuevamente, ya lo hemos hablado, pero hoy tenemos que tocarlo una vez más porque queremos estar bien claros qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces para ello te invito a que leamos algunos versículos que nos van a ayudar para introducirnos, para poder entender lo que Dios quiere para nosotros en esta hora. Te invito a que vayas conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Amén. Nuestra hermana Karina Soto dice que es el tema, el mensaje número 52. Gracias, mi hermana. Entonces les pido que vayamos a Gálatas 3, 26. Este versículo vamos a leerlo, dice el 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora vayamos al 5:25 de ahí mismo de Gálatas, porque este versículo 26 aquí en Gálatas nos identifica como hijos por la fe en Cristo Jesús. Pero veamos lo que dice el 5:25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces es muy importante que todos los cristianos sepamos que la declaración o tengamos presente esta declaración de la Biblia que dice que nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que toda persona que ha oído el Evangelio con fe es una persona que deja que Cristo entre en ella. Amén. Por eso todos nosotros iniciamos nuestra vida cristiana con una pregunta que nos hacen los hermanos. Ellos nos dicen, ¿ya aceptaste a Cristo? O otros dicen, ¿ya recibiste a Cristo? Y si de nosotros decimos que sí, pues gracias a Dios ya estás en la fe, ya recibiste a Cristo, porque oíste con fe la palabra. Pero si no lo has aceptado, si no has recibido, y ya los hermanos te dicen, yo te ayudo para que tú aprendas a orar, para que tú recibas a Cristo, hagas la confesión. Entonces, de esa manera nosotros ayudamos a los nuevos a que confiesen que han recibido a Cristo, aunque es la manera que se ha usado. Yo creo que eso no ofende a Dios. Aunque también, hermano, a veces no necesitamos necesariamente la confesión de fe, sino que solamente que oigan la palabra. Entonces eso le produce fe a la persona y resulta creyendo. Pero a algunos se les hace esto. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno llega a la vida de la iglesia no sabe cómo orar, no sabe cómo dirigirse a Dios. Y por eso los hermanos dicen, yo te ayudo. Entonces, de esa manera, uno recibe a Cristo, acepta a Cristo y entonces empieza a pedirle perdón a Dios de todos sus pecados. Y ya nosotros venimos y ocurre en nosotros algo que se llama la regeneración, que es nacemos de nuevo, y eso es por el oír con fe la palabra, y como resultado uno llega a apreciar las cosas espirituales. Quiero dejar bien en claro lo que dije, de que no es necesario la confesión de fe, no necesariamente se necesita, pero se hace con el propósito de ayudar a los hermanos nuevos, ¿verdad? Porque si no, eso también, porque hay gente que ha hecho la confesión de fe, pero lo han hecho superficialmente o con cumplir el compromiso o la insistencia del que está diciendo quiere recibir a Cristo, entonces lo hacen, pero ¿y qué pasa después? Por eso les digo que realmente lo que hace que tú recibas a Cristo no es la oración, sino que tú oigas con fe el Evangelio. Eso es lo que hace que tú nazcas de nuevo, experimentes la regeneración. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros ayudamos a las personas nuevas, como les dije. No creo que no ofende a Dios, pero necesitamos estar claros en todas estas cosas, porque ese es el inicio de nosotros como cristianos. Entonces el resultado
de esa persona, de oír con fe, es que llega a apreciar las cosas espirituales. Nos gusta, entonces se nos empieza a gustar leer la Biblia, el oír la palabra. Estamos siempre ahí a ver qué dice esto, por qué esto, y ahí estamos, ¿no? Porque nosotros, al ser creyentes, entonces tenemos simpatía por la voz de Dios y despierta en nosotros, al tocar las cosas de Dios, hay una satisfacción y empezamos a recibir todo eso en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y entonces significa que Dios entra en uno. Dios, el Dios triuno procesado, entra en uno. Y es algo, pero eso es un milagro. ¿Se acuerdan que les dije la otra vez que eso es un milagro porque no se puede ver? Si alguien que me diga a mí es que yo vi a Dios entrar en mí, no se ve, sino que es un milagro, es algo que Dios hace en nosotros y la evidencia es de que nosotros venimos a tener una sensación de vida. Tenemos algo en nosotros que nos hace disfrutar de las cosas espirituales, las cuales antes no nos gustaba. Entonces, eso es nuestro inicio. Por eso hoy queremos hablar de que caminar por el Espíritu es caminar por una regla, porque es la segunda parte, es lo que sigue después de aceptar a Cristo, después de recibir a Cristo. Tristemente muchos cristianos se quedan en nada más ahí, recibí a Cristo, y como les decíamos en otras predicaciones, ellos vienen a estar en una religión, a vivir la vida cristiana como una cultura, de acuerdo a las tradiciones de los hombres. Y eso no es lo que Pablo o lo que Dios está pidiendo a través de Pablo, sino lo que Él está pidiendo es que nosotros aprendamos a caminar por una regla, pero recuerden que esta regla no es externo, sino que esta regla es la regla del Espíritu, que es la regla de la nueva creación. Entonces, cuál es el propósito de caminar en esta regla? De que vengamos a ser el Israel de Dios. Por eso Gálatas 6:15 al 16, este versículo lo hemos leído muchas veces, pero es necesario que vayamos una vez más. Mire lo que dice Gálatas 6:15 al 16, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces el versículo 15 claramente nos está diciendo que el apóstol San Pablo nos está diciendo que nada exterior, oigan bien, nada exterior. La regla que tenemos que seguir nosotros no es algo exterior, sino que es una regla del Espíritu, es lo que nosotros recibimos en nuestro interior. Entonces, Pablo está diciendo que nada exterior puede sustituir a Cristo. No es, entonces, en otras palabras, él dice que no es porque trates de guardar la ley, no es de que busques cómo guardar los mandamientos, es que tú complaces a Dios. Lo único, oigan bien, lo único que complace a Dios es una nueva creación, es vivir la nueva creación y no en la vieja creación. Por eso hemos dicho ese versículo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, eso es lo único que le agrada a Dios, porque podemos tener ya años de cristianos, pero todavía estar funcionando en la vieja creación, estar funcionando en la carne, teniendo religión, cultura y tradiciones, y eso, hermano, no nos satisface a Dios. Por eso estamos hablando de esto. Por eso el versículo 16 muestra algo y dice: y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? La regla de la nueva creación, la regla del Espíritu. Entonces dice que paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Por eso en el mensaje anterior o hace 2 mensajes decíamos que si nosotros en la vida de la iglesia local donde nos reunimos andamos por el Espíritu, no solamente vivimos, sino que andamos por el Espíritu, entonces hay paz en esa iglesia. Hay paz, hermano, hay misericordia en esa iglesia.
Pero ¿qué pasa si nosotros andamos en la carne? No hay paz, no hay misericordia. Lo que hay ahí son otras cosas, son las cosas de la carne. Por eso hay problemas, hay pleitos serios en las iglesias locales por causa de no aprender a caminar en la nueva creación. Amén. Entonces veamos que hay pérdida para el cristiano que no pone atención a la palabra. Porque si nosotros creemos que somos la nueva creación, y es correcto creerlo, porque aceptamos a Cristo y el Espíritu vino a morar dentro de nosotros. Pero el versículo 16 dice, y todos los que anden, porque una cosa es vivir, porque Dios depositó su vida en nosotros, nos dio la esencia, pero otra cosa es andar conforme a esa regla, que es la regla de la nueva creación, la regla del Espíritu. Entonces dice, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. No solamente paz y misericordia, sino que él agrega algo y dice, y al Israel de Dios, porque venimos a ser el Israel de Dios cuando nosotros caminamos, andamos en esa regla. Entonces, si nosotros no ponemos atención a esto que estamos hablando, nosotros no vamos a comprender lo que Pablo nos quiere enseñar a través de la conclusión al final de la epístola a los Gálatas. Él nos quiere enseñar que nosotros los cristianos, por un lado, somos una nueva creación. Que no se te olvide eso. Siempre le recuerdo a los hermanos y siempre me recuerdo a mí porque a veces se nos olvida. Cualquier momento somos una nueva creación, andamos en la nueva creación, tenemos que creerlo y aún declararlo, ¿verdad? Porque otros están declarando otras cosas que no tiene que ver nada con el propósito de Dios. ¿Y por qué nosotros no podemos declarar lo que dice la Biblia? Sí puedes declarar lo que dice la Biblia porque tú eres una nueva creación y tenemos que vivirlo. Amén. Entonces, ¿por qué? Por un lado, somos una nueva creación, pero por otro lado, Él dice que somos el Israel de Dios. Él dice que hay un Israel de Dios. Y esto es debido, hermano, a que todos los creyentes que ya son la nueva creación, que ya somos la nueva creación, pero no están disfrutando el ser el Israel de Dios. Por eso Él nos habla de estas dos cosas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos bajo contexto. ¿Se acuerdan del 5:25 que leímos al inicio que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu? Todos nosotros somos cristianos porque Dios nos dio su vida, pero muchos no viven conforme a esa vida, conforme a esa regla, porque siempre están divagando y todo el tiempo tienen pensamientos negativos respecto al propósito de Dios, están fuera del propósito de Dios. Y también hemos dicho que nosotros los cristianos muy fácilmente nos olvidamos de Cristo. Durante el día nos olvidamos de Cristo. Ahorita, este día ya estamos a las 7, son 19 horas. De estas 19 horas, ¿cuántas horas tú realmente estuviste ocupado en Dios? ¿Y cuántos te alejaste de Él? ¿Cuánto tiempo tú dijiste, sabes qué, Cristo, espérate? No, a lo mejor no lo dijiste, pero lo hiciste inconscientemente, lo dejaste en un lado ahí. Entonces, hermano, quizás empezamos el día cuando nos levantamos orando, pero poco a poco nos olvidamos de ese Cristo que mora en nosotros. Entonces es importante que nosotros aprendamos esto, a que no seamos descuidados y que nosotros más procuremos que nuestra mente esté constantemente en Dios. Amén. Por eso el Gálatas 6:15, nuevamente lo leemos, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva creación. De acuerdo a este versículo, dice que nada externo, ya no hay judío ni griego ante los ojos de Dios. Si nosotros venimos a ser la nueva creación, entonces ya no hay nacionalidad. Porque dijimos que en Efesios dice ahí que en la cruz Dios eliminó la nacionalidad, también terminó con los mandamientos expresados en ordenanzas. Por eso nosotros hasta aquí no tenemos banderas. Porque nosotros, ¿por qué no tenemos banderas? Porque nosotros somos cristianos, nuestra ciudadanía es celestial, ¿verdad? Somos hijos de Dios y al ser la nueva creación como hijos de Dios, no hay judío ni griego. Hay muchos cristianos que ponen una bandera en sus lugares de reunión
pero nosotros no lo ponemos porque no tenemos bandera, ni aún la bandera cristiana, porque hay algo que le dicen, se le conoce la bandera cristiana que tiene una cruz, ni aún eso, porque eso es externo. Realmente lo que tiene que movernos a nosotros, lo que tiene que guiarnos a nosotros es lo interno, es el espíritu que nosotros recibimos, ¿amén? Entonces, te das cuenta que Dios primeramente nos identifica como sus hijos. ¿Ya lo recibiste? ¿Ya lo aceptaste? Entonces eres hijo de Dios. Pero aquí, otra vez, porque ese es nuestro tema. En el 6:16 dice que hay dos cosas. Tenemos primeramente la regla de la nueva creación. Y eso es una manera de vivir. Número 2, el Israel de Dios. Y eso es lo que vamos a centrarnos en esta hora. Hagamos las preguntas aquí porque ya hemos hablado en varias ocasiones o hemos tocado estos versículos, pero hagamos unas preguntas para realmente que estemos, vamos a lo seguro, vamos a asegurarnos, ¿verdad? De que con estas preguntas vamos a ver realmente dónde estamos parados. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué son las reglas de la nueva creación? Ya lo mencionas un poquito, pero sí lo retuviste, sí, usted sí lo tomó. ¿Qué es vivir la nueva creación? Y otra pregunta es, ¿qué es el Israel de Dios? ¿Qué es el Israel de Dios? Y si tú dices que ya entiendes lo que es la nueva creación, la regla de la nueva creación, y entiendes lo que es el ser el Israel de Dios, ahora la pregunta es, ¿lo estás aplicando a tu vida? ¿Lo estaremos aplicando a nuestra vida? Hay algo que tenemos que ver en los escritos de Pablo. Él no pone nada sin que no tenga propósito. Todo tiene un propósito y Dios lo respalda. Leamos Gálatas 6:11. Gálatas 6:11 y miren lo que él dice. Y miren lo que él dice. Y usted dirá, ¿y este versículo qué tiene que ver? Pero es bien importante que consideremos este versículo también de Gálatas 6:11 que dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, porque él le va a empezar a escribir. Quizás alguien le ayudó a él a escribir todos los versículos, todos los capítulos anteriores, pero acá él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Fíjense lo que está diciendo. Este versículo tenemos que considerarlo también. Tenemos que analizarlo porque él lo dijo. Lo que él está diciendo en este versículo es que veamos muy bien, porque dicen, no tienen excusa porque las letras los estoy haciendo grandes porque tienen algo muy importante para ustedes. Que hay algo que Pablo quiere transmitirnos, por eso él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Por ejemplo, si usted va a anunciar que vende algo y se usa de poner en los postes en algún lugar ahí en la calle, y usted pone letras chiquititas, pues no se va a ver. Pero si usted quiere que se venda lo que quiere anunciar, que todos sepan lo que usted está vendiendo, hace unos cartelones y escribe con letras grandes para que se distinga a lo lejos. Esa es la idea de Pablo, porque él quiere no vendernos algo, sino quiere transmitirnos algo. Y él quiere que nosotros veamos bien. Ve bien ahí, donde estás. Si quieres leer, si quitaste tu lente, póntelos para que veas. Donde dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Por qué dice esto? Porque él nos va a empezar a declarar en los últimos versículos de este libro que son muy importantes, porque él ya habló 5 capítulos, más de 5 capítulos él habló, pero ahora él dice, ¿saben qué? El final, lo más importante o por el propósito de lo que dije, todo eso, ahora es esto, porque Gálatas dijimos que tiene 6 capítulos, y este sería la conclusión de este libro, y en la conclusión, en el versículo 15, él dice, que la circuncisión y la incircuncisión no vale nada, sino una nueva creación. Y él dice, ¿saben qué? Eso no vale. Quiere decir que nada externo vale nada, sino que la nueva creación, que es algo interna, que es del Espíritu.
Y también dice que si nosotros caminamos bajo la regla de la regla de la nueva creación, es para que seamos el Israel de Dios. Hasta acá no hemos dicho que es el Israel de Dios. Ahorita vamos a llegar. Entonces, hay algo que Él quiere que entendamos, que tenemos que tener bien claro y que veamos lo que es caminar en la nueva creación y ser el Israel de Dios, porque Él termina con estas dos declaraciones, estas dos expresiones. Porque si alguien dice, es que yo ya sé cuál es el Israel de Dios, el Israel de Dios somos nosotros la iglesia, porque el Israel físico es el Israel de Medio Oriente, y ellos son los que estuvieron en el Antiguo Testamento como una sombra de la realidad de hoy, porque el Israel espiritual somos nosotros la iglesia. Y hasta cierto punto está bien entenderlo así. Pero si solamente nos quedamos aquí, este entender o este entendimiento es muy bajo. No, ni estamos llegando a la mitad, porque el ser el Israel de Dios no solamente es ser el Israel espiritual, sino que va más allá, hermanos. Por eso te das cuenta que usted no sabía esto, yo tampoco sabía, pero otra vez, o si ya lo sabías, pero se te olvida, o ya lo dijimos, pero de repente se nos olvida a nosotros. Oigan bien, abran bien sus ojos, oigan con fe. Punto importante. Oigan bien, les voy a decir qué implica ser el Israel de Dios. Punto importante, ser el Israel de Dios implica reinado. ¿Te das cuenta que no solamente es ser el Israel espiritual? Si queremos entender el hablar de Pablo, tenemos que transportarnos al Antiguo Testamento. De hecho, tenemos que ir hasta el inicio, al principio de la Biblia, allá en Génesis, ¿verdad? 32, 28. Génesis capítulo 32, versículo 28, y ahí se menciona esto que estamos hablando. Génesis 32, 28, búsquenlo por favor. Génesis capítulo 32, versículo 28, dice: Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tiene que ver con ser vencedor, ser un vencedor. O sea, Israel es vencedor. Pero te das cuenta que hubo un cambio ahí. Hubo un cambio. Más bien hubo una transformación ahí. O un cambio de nombre podemos decir. Pero más bien es la transformación. Porque aquí vemos en este versículo que Israel es Jacob, pero transformado. Yo conozco a algunos hermanos que tienen, que su base es el judaísmo, pero están mezclados. Ellos, los líderes, se les cambia el nombre en cierto momento. Yo conocí a un hermano, pero con cierto nombre, pero ya después de algunos años volví a verlos, porque paso ahí donde viven ellos para ir ahí donde viven mis papás, y entonces noté eso, pero no sé si ellos realmente están considerando esto o solamente lo están tomando como una costumbre, no sé. Bueno, no vamos a hablar de esto, pero yo quiero que vean ustedes que Israel es Jacob, pero transformado. Entonces Pablo nos está diciendo es que nosotros tenemos parte del reinado si nosotros caminamos bajo la regla de la nueva creación, porque venimos a ser el Israel de Dios. Porque en el 6:16 nos habla de dos aspectos de nosotros. Porque dice que todos los que caminen bajo la regla de la nueva creación, ellos son el Israel de Dios. Y tiene que ver con ser vencedores, tiene que ver con el reinado. Amén. Entonces es importante que veamos esto. Si nosotros no aprendemos a caminar bajo la regla de la nueva creación, nosotros no podemos dar el lujo de decir que somos el Israel de Dios. O quizá como otros después tú puedes decir que tú eres el Israel espiritual, pero el Israel de Dios, estamos hablando de cosas ya mayores. Amén. Porque aquí está hablando de un Jacob que fue transformado y que terminó su carrera siendo príncipe. Amén. Por supuesto, si realmente en ti hay una transformación, puedes decirlo.
Pero no es nada más decirlo de labios, sino que realmente es lo que uno realmente está experimentando. Amén. Entonces, aquí tenemos a Israel, porque Israel tiene varios significados. Significa el que el que pelea, el que lucha con Dios o el que ha vencido. Pero hay otra definición que también es: Israel quiere decir príncipe de Dios, y príncipe tiene que ver con un reino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí cuando habla del Israel de Dios, está hablando de los príncipes de Dios. Ser el Israel de Dios es pertenecer a un linaje de reyes. Amén. En esta tierra, ninguno de los que estamos presentes en esta hora podemos llegar a ser, porque en otros lugares están los reyes. Por ejemplo, el rey de España, está la monarquía ahí. En Inglaterra y en otros lugares están la monarquía. Entonces, ahí están los reyes, pero para que alguien pueda aspirar a ser rey, necesita que venga de ese linaje, que sea de esa familia real. Y ninguno de nosotros podemos llegar, pero en el de Dios sí. En el de Dios sí, porque es algo que Pablo está poniendo aquí, que si caminamos en la nueva creación, nosotros somos los que somos el Israel de Dios. Entonces, pertenecemos al linaje de reyes. Y esto se logra por medio de la transformación. Por eso todos nosotros tenemos que anhelar la transformación, la metamorfosis. Amén. Ninguno de nosotros puede llegar a ser correy con Cristo en el milenio si no vivió en esa tierra bajo la regla de la nueva creación. Oigan bien, ninguno. Entonces demos cuenta que Dios no solamente necesita quien exprese su vida, porque ya lo expresamos porque venimos a ser sus hijos, sino que también quiere que lo representemos. Esto lógicamente, hermano, nos lleva al principio de la Biblia, ahí en Génesis 1:26, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese era el deseo de Dios, por eso nos creó a nosotros, por eso estamos hablando de la creación y ser el Israel de Dios, que tiene que ver con el reinado, con el reino. Quiero que sepas que Dios no ha desistido de su plan eterno. Él sigue queriendo tener un hombre corporativo que lo exprese y lo represente. Pero los cristianos se han ocupado por años en enseñar que somos hijos de Dios y que queremos ir al cielo con Él. Pero no hemos entendido que para eso hay dos andares. Ya dijimos que hay que vivir por el Espíritu y andar también por el Espíritu. Entonces, si nosotros no andamos por el Espíritu, no hay forma de que nosotros seamos el Israel de Dios. Porque nosotros todos, nadie te puede quitar ese derecho. Juan 1:12 y aún Efesios 2:1 dice que: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El recibir la vida de Dios no es por lo bueno que seamos, sino que Dios le plació darnos su vida por el hecho de haber creído en Él, por haberlo recibido y creído en su nombre. Aquí en Efesios 2:1 dice que Dios depositó su esencia divina en nosotros, puso su elemento en nosotros, pero ¿sabes qué? Muchos de nosotros no andamos bajo esa vida, sino que nosotros nos pasamos más tiempo en la vieja vida. Amén. Y por eso es que hemos dicho que muchos cristianos ahora viven, su vida es una religión, porque en su carácter y en su ser no hay nada de la nueva creación, debido a que no experimentan a Cristo. Amén. Por eso Pablo, una vez más, él dice en el 5:25, que si vivimos por esa vida, andemos por esa vida. Porque dice que para eso, él pone también en el 16 que tenemos que caminar bajo la regla de la nueva creación, y así somos el Israel de Dios. Entonces es muy importante que entendamos lo que es ser el Israel de Dios. Porque recuerda, ser el Israel de Dios implica reinado, porque es ser príncipe. Amén. Porque nosotros, para ser reyes, nosotros
Tenemos que dejar de ser los Jacobs, gente natural, gente de barro, gente que lucha Si nosotros analizamos la vida de Jacob, como él era un estafador, un engañador, un suplantador, pero cuando llegó el momento hubo una transformación por medio de todos los tratos que él tuvo. Hubo una transformación, él vino a ser Israel. Por eso leímos ese versículo, dice que ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque es lo que nosotros tenemos que anhelar, hermanos. Amén. Porque en el Antiguo Testamento, ahí está ilustrado que Jacob tuvo un hijo que se llamó José. Y José es el resultado de una vida. Porque si esa historia finalizara con Jacob en el Antiguo Testamento, entonces nosotros ya fuéramos los reyes como Jacob. Pero resulta que nosotros somos los reyes en Jacob, o más bien no somos los reyes en Jacob, sino hasta en José, porque ahí, si nosotros analizamos la vida de Jacob, cómo es que ellos vinieron a estar en el reinado, hasta con José. Amén. Pero es parte de Jacob, pues, o sea, veamos cómo es el proceso de la vida cristiana. Amén. Entonces es importante que si nosotros queremos aprender todo esto, tenemos que interpretar la Biblia usando correctamente las figuras, porque estas figuras te llevan, por ejemplo, tenemos un Jacob, lo Israel, pero llega a José, que está en el reinado, es la manifestación de todo lo que se hizo, o la vida que vivió Jacob. En realidad, ser el Israel de Dios es ganar el alma. O es que nuestra alma sea transformada, en otras palabras. Que Dios gane tu alma, en otras palabras. Por eso estos versículos que estamos considerando tenemos que analizarlos a la luz de toda la Biblia, para que nosotros seamos gobernados por pensamiento, para que más bien no seamos gobernados por pensamientos superficiales, porque si nosotros vivimos y somos gobernados por pensamientos superficiales, terrenales, eso no nos va a llevar, nunca nos va a llevar a ser gobernados por la realidad de la palabra, que es ser el Israel de Dios. Porque qué triste sería que seamos las personas que hemos creído en Cristo y que tenemos la vida de Dios, pero que no vamos a participar en lo que Dios se ha propuesto en la manifestación de su reino. Porque entonces solamente hemos entendido que somos salvos para nuestro propio beneficio personal. Y así está mucho cristiano, y así estábamos, así estaba yo también. Solamente creímos que fuimos salvos para ser bendecidos, para que todo nos marche bien, y aún en nuestras oraciones siempre oramos que Dios nos dé, dame, te pido por, pero nunca oramos o nunca estamos para el beneficio de Dios. Recuerden, también es parte, Dios también te quiere bendecir. Él también ya fuimos beneficiados porque Él nos dio su vida, ya no estamos en tinieblas. Y es también para que recibamos, pero también, hermanos, recordemos que fuimos salvos para el cumplimiento de lo que Dios se ha propuesto. Porque Él tiene un propósito eterno que Él quiere llevar a cabo, y por eso es importante que entendamos. Por eso, si estamos pasando por alguna enfermedad, por alguna escasez, por alguna situación, por algún problema, ¿verdad?, en nuestras vidas, tenemos que ahí saber que eso te va a llevar a ser transformado, porque eso te va a ayudar. Pero si nosotros, hermanos, no entendemos a Dios, entonces por eso es que negamos nuestra fe y decimos ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Dice en la Biblia, dice Pedro, que el apóstol San Pedro dice que los mismos sufrimientos se van repitiendo en todos los hermanos en todo el mundo. Así que no eres solo, no eres tú solo, porque Dios quiere lograr algo, pero tenemos que entenderlo, que no solamente fuimos salvos para nuestro beneficio, para nuestro propio beneficio, sino también para el cumplimiento de lo que Dios se ha propuesto.
Hermanos, Dios quiere algo y aún hemos dicho que la creación gime y aún nosotros tenemos que gemir porque debe haber una manifestación. Debe haber una manifestación de hijos como hijos maduros. Eso es lo que se tiene que manifestar. Porque solamente los hijos maduros son reyes, son correyes con Cristo. Ahí en Gálatas 4 dijimos que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que ir a la perfección. Amén. Porque es Dios, lo ha hecho ya. Apocalipsis 5:10 dice, vamos a ver que Dios ya lo ha hecho. Mire lo que dice Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Viene una manifestación. Viene una manifestación, pero hoy tenemos que vivir la realidad, pues. Punto importante. Recuerden, ya es el segundo punto importante aquí. La conclusión de cada libro de la Biblia es lo más importante. Amén. Termina con un mensaje de todo o concluyendo de todo lo que habló. Entonces considera eso. Si vas a meterte a un libro, por supuesto no vayas al final, ¿verdad? Sino que estudia los primeros los capítulos y pon atención al final porque ahí se va a dar la palabra o lo más importante o lo que quiso decir en todos esos capítulos. Amén. Porque recuerden, pues, en Gálatas 6, 15, 16 ya lo leímos, pero otra vez más. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos, o sea, fíjense, y a todos los que anden conforme a esta regla, porque une, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Lo que Pablo quiere decir al final es de que la religión no tiene ningún valor ante Dios. Ni la religión, porque habla de la circuncisión, tiene que ver con la religión, está hablando del judaísmo. Lo único que tiene valor ante Dios es que nosotros vivamos bajo la regla de la nueva creación. Es lo único para que nosotros, hermanos, es lo único que vale para que nosotros seamos el Israel de Dios. Si nosotros hemos vivido descuidadamente nuestra vida cristiana, nuestra salvación, hoy Dios nos está dando la oportunidad de que nos purifiquemos, de que nos arrepintamos de nuestra religión, de nuestra cultura, de las tradiciones y volvamos a la nueva creación, que volvamos a la esencia, al elemento divino que Dios puso en nuestro espíritu. Porque por años muchos de nosotros, y aún hoy día, a pesar de que se está hablando esto una y otra vez, vivimos vidas religiosas. ¿Por qué? Porque aún hemos participado de los pecados de la carne. Y lo peor es que nos sentimos bien después de practicar estas cosas. Que Dios nos ayude, que Dios, hermano, nos ayude realmente a vivir la regla de la nueva creación. Tenemos que entender lo que Pablo nos quiere decir porque Dios nos quiere dar participación. Es lo que Él quiere que nosotros entendamos, que Dios nos quiere dar participación en la manifestación de su reino. Que seamos correyes con Cristo en el milenio. Ya hemos hablado casi 40 minutos y tenemos que detenernos un momento y pensar en esto y hacernos preguntas. Por eso yo te voy a ayudar para que tú pienses y medites en esto. Pregúntate en esta hora, preguntémonos en esta hora, ¿de verdad estoy viviendo bajo la regla de la nueva creación? ¿De verdad estoy viviendo bajo la regla de la nueva creación? ¿O seré un cristiano del montón? Porque de cristiano del montón, ahí hay muchos. ¿A dónde vas, Vicente? Donde va toda la gente. Esto que estamos hablando hoy, hermano, es serio. No solamente hoy, sino que hemos estado hablando mucho.
Es serio, todo lo que estás escuchando hoy día, hoy en este tiempo, al final del tiempo que de esta edad, es muy importante, es algo serio, es de vida o muerte. Pablo, cuando él se despide regularmente en sus otras epístolas, él dice gracia y paz a vosotros. Pero mírenlo, aquí en el versículo 16, él no dice eso, sino que él dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, para que nosotros recibamos paz y misericordia, hay una condición. Y es que nosotros tenemos que vivir bajo la regla de la nueva creación si nosotros queremos alcanzar la misericordia de Dios. Porque el vivir bajo esa regla, primeramente dice ahí que produce paz, pero también dice que eso no se logra sino por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces has dicho al Señor, Señor, ten misericordia de mí? En el mensaje anterior dijimos que muchas veces pedimos perdón por los pecados de la carne, pero no hemos pedido perdón por el pecado de no vivir la vida de Cristo. Y es por eso que tenemos que decirle, Señor, ten misericordia de mí. Yo antes creía que la misericordia era nada más para el perdón de los pecados de mi carne, pero ahora entiendo que la misericordia es también para el perdón, que Dios nos perdone por no vivir la vida de Cristo, por no vivir bajo la regla de la nueva creación, por no andar por el Espíritu. Hermano, si no tenemos cuidado, nosotros vamos a caer en una religión, o ya estamos en la religión porque vamos a creer que somos personas buenas y perfectas y que ya no necesitamos de la misericordia del Señor. Por eso tienes que orar por misericordia, tenemos que orar por misericordia. ¿Por qué a veces nos consideramos buenas personas? Pensamos que no le hacemos daño a nadie, que estamos bien, no tenemos problemas con nadie y pensamos que estamos bien. Y eso es debido a las enseñanzas que hemos tenido superficialmente. Porque muchos creen que la vida cristiana es que tú seas una buena persona, que tú cumplas ciertas cosas y eso es lo que Dios quiere. No, Dios quiere que nosotros vivamos bajo la regla de la nueva creación. Amén. Entonces, ¿sí se dieron cuenta cómo se despidió Pablo en esta epístola? Porque él dice que ante Dios no vale ninguna práctica humana ni ningún esfuerzo humano. Aquí él descarta totalmente al judaísmo, porque él no quiere que guardes el sábado, él no quiere que te circuncides, él no quiere que te ayunes, que tú ayunes como lo hacen los religiosos, porque ¿cómo hacen los religiosos? Dice que van a las plazas, a las esquinas y se ponen su cara así triste para que la gente que diga, oh, bárbaro está ayunando. ¿Se das cuenta que se puede hacer esas cosas como una religión? Porque dice que nada de eso, Dios no quiere que hagas cosas espirituales en una manera religiosa. Nada de eso sirve. Por eso él dice que ni la circuncisión y ni la incircuncisión vale nada ante Dios. Si no tenemos cuidado, como te dije, esas cosas sustituyen a Cristo. Porque tú dices, ya fui a la reunión, ya hice esto, hice lo otro, y quiero que ya cumplí con Dios. Pero realmente no es así, sino que tú tienes que ser guiado por el Espíritu. No es por el esfuerzo, porque a veces necesitamos, ¿verdad? Haz un esfuerzo para levantarnos a orar, un esfuerzo para leer la Biblia. Hermano, vive la nueva creación, ora al Señor, dile, ten misericordia, y Él es el que va a fluir en ti, y tú resultas haciendo las cosas sin ningún esfuerzo humano. Porque la nueva creación es una regla que se tiene que cumplirse en nosotros. Si esa regla no se cumple en nosotros, jamás tendremos paz, jamás alcanzaremos misericordia, mucho menos vendremos a ser los príncipes de Dios, que equivale a ser el Israel de Dios. Entonces recuerda que Pablo no se despide en una forma general, sino que se despide en una forma muy particular. Se despide diciéndonos que hay que caminar por la regla de la nueva creación. Que esto de caminar en la regla de la nueva creación
es equivalente a vivir por Cristo y andar por Cristo. Amén. Por eso en Gálatas 5:25 dijo Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En esta hora les suplicamos, en nombre de nuestro Dios les suplicamos a todos ustedes, es una súplica para todos nosotros que estamos oyendo esta palabra, a que pongamos atención. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios, el deseo de Pablo, el deseo de lo que nosotros los que predicamos, es que todos nosotros seamos presentados perfectos en Cristo Jesús, porque se puede llegar ahí. Por eso les pedimos que pongan atención, que por favor estén conectados ahí, que nada los distraiga, porque lo que estamos hablando es de vida o muerte, porque aquí de esto que hemos hablado se decide si somos vencedores o somos cristianos derrotados. Hermano, no creas que para ser el Israel de Dios, ser los príncipes, los que gobiernan, para ser correyes es cualquier cosa. Hay disciplinas y esas disciplinas son severas. Así como los reyes de España, de Inglaterra, esos tienen una vida, tienen una disciplina. De hecho, esas personas tienen que ser los más preparadas para que puedan suceder al trono. Si ellos tienen esas disciplinas, ¿cuánto más nosotros? Pero dijimos que la disciplina de nosotros no es exterior, es la regla de la nueva creación. Amén. Tampoco vaya a creer que Jacob muy fácil llegó a ser Israel. No. Dice que tuvieron que desgajar de su muslo, ¿verdad? Para que él pudiera ser rey, porque entonces él se tenía que apoyarse en algo. Y ese algo es Dios, es Cristo. Amén. Nosotros también como ovejas, muchas veces Dios tiene que quebrar nuestras piernas porque muchas veces somos rebeldes. Somos como esas ovejitas que decía el hermano Bernard Ceja, en un momento predicaba que hay ovejas que no necesitaban, siempre eran obedientes, ahí el pastor los metía al redil, ahí estaban, pero había otras ovejas que andaban saltando, ahí andaban saltando el corral y todo eso. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Lo tenía que quebrar la piernita y así él estaba ahí quietecita y pues ya no podía caminar. Entonces, a nosotros Dios nos tiene que hacer esto porque para llegar a ser el Israel de Dios no es imposible. Es nada más que tomemos con seriedad las cosas de Dios, que tomemos con seriedad las declaraciones de Dios en lo que Él dice en su palabra, y nosotros, por la misericordia de Dios, vamos a ser correyes con Cristo en la manifestación. Porque los vencedores que van a participar en la manifestación del reino, ¿verdad? Ellos van a participar de la anastasis, que es manifestarnos, perdón, en resurrección cuando Cristo regrese. Pero la Biblia muestra que hay un grupo de hermanos que también van al lloro y el crujir de dientes. Eso sería lo triste. Y que se manifiestan hasta después del milenio. Porque hay resurrección antes y después del milenio. Entonces tenemos que aprender cómo negarnos. Hoy nosotros tenemos que pedirle misericordia a Dios para que Él salve nuestra alma. Porque dice Pablo también que todo vuestro ser sea irreprensible, espíritu, almas y cuerpo sea irreprensible. Porque no es lo mismo ser ciudadanos que ser reyes. No es lo mismo ser un ciudadano del reino que ser un rey del reino. Y Dios nos invita, nos quiere dar participación para que seamos correyes con Cristo en el milenio. Todas las escrituras se centran en 2 grados. O se es vencedor o se es un cristiano derrotado. No puede ser las dos cosas. No puede ser un pie con los vencedores y otro pie con los derrotados, no. O eres vencedor o eres derrotado. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado tiempo, mucho tiempo, dice. ¿Para qué? Para que arreglemos nuestra vida aquí. Entonces nosotros pensemos en la manera que debe expresarse y conducirse un rey. Tú eres un rey, tú eres un correy con Cristo. Nosotros somos correyes con Cristo, entonces nosotros tenemos que
pensar cómo se expresa y cómo se conduce un rey. Ya dijimos, bajo la regla de la nueva creación. Amén. Ya dijimos que los reyes de España, de Inglaterra y de todos esos lugares donde ahí está la monarquía, el rey tiene dos cosas. Porque en él corre la sangre real, pero también tiene su manera de conducirse, una manera de gobernar. El cómo seremos en el milenio, porque Dios te está dando participación, nos está dando participación. El cómo seremos en el milenio depende de cómo somos hoy, porque nosotros no podemos ser usados por Dios para gobernar en el milenio si ahorita, hermano, no tenemos el fruto del Espíritu. Si no hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si no estamos viviendo bajo una regla, porque son las disciplinas de un rey, entonces Dios no nos puede usar a nosotros. Entonces recuerda que la Biblia se centra en dos grados, vencedores o derrotados. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es el anhelo de nosotros hoy día? Tenemos que alcanzar a ver que Dios nunca ha cambiado sus planes. Lo que Él se propuso desde un principio, cuando Él creó a Adán, para que fuera a su imagen y semejanza, es lo mismo que Él sigue anhelando para nosotros hoy. No ha cambiado de planes. Se ha frustrado, pero nunca ha cambiado. El plan de la imagen y semejanza, que es expresión y dominio, sigue vigente, hermanos, sigue vigente. Por eso Dios creó al hombre, para que Dios se pueda ver a través de él, y así su enemigo es subyugado. Porque Dios en el hombre tiene que establecer la autoridad de Dios, así como lo hizo Cristo. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él estableció la autoridad de Dios. Entonces, en la primera venida somos reyes con espinas, pero en la segunda venida del Señor somos correyes con Él, con corona de justicia, corona de la vida, con una corona incorruptible e inmarcesible, porque entonces nos vamos a manifestar de lo que verdaderamente somos. Así que la iglesia en esta manera es la nueva creación y es el Israel de Dios. Hoy Dios nos está desafiando y dice que vivamos bajo la regla de la nueva creación. Necesitamos tener el entendimiento de Dios para ver lo que es la realidad de la iglesia, ver lo real de la iglesia. Por eso Pablo le llama esto misterio de Dios, porque no se puede ver tan fácilmente. La iglesia tiene una realidad, pero Satanás, oigan bien, Satanás ha cegado el entendimiento de los hermanos para que no alcancen a ver. ¿Y sabes qué hace Satanás? Los tiene a todos entretenidos haciendo miles de cosas que no les van a ayudar a ser vencedores. Oh, el Señor nos ayude. Porque recuérdate, hermano, recuérdate esto que estoy hablando, que estamos hablando. A nosotros no nos ayuda en nada la religión, la cultura, las tradiciones de los hombres, ni aún las doctrinas, ni la llamada sana doctrina que muchos pregonan. Ustedes van a ver a grupos que es que nosotros somos de la sana doctrina. No es decirlo, es de que tú lo vivas. Y cuando vives tienes misericordia, oras por los que están mal. Amén. La realidad es esta. ¿Somos o no somos? Es más, mi pastor Cayetano, creo que hace tiempo, él dio una prédica que él lo tituló ¿Eres o te pareces? ¿Eres o te pareces? ¿Sabes qué? Muy pocos hermanos son los buscadores de la realidad de la iglesia. Porque la mayoría le interesa estar entretenido en una religión. Y muchos no son auténticos. Muchos dicen, ¿por qué no hacemos? Porque otros lo hacen. Eso no es vivir bajo la regla de la nueva creación. Es lo que Dios te dirija a ti. A mí me dicen, ¿por qué no hacemos esto? Y te digo, espérate tantito. ¿Ya oraste?
Vamos orando, si es Dios así lo que Él quiere, vamos haciéndolo. Pero queremos asegurarnos, queremos ir a la segura. Yo quiero que Dios se complace con lo que estamos haciendo en su iglesia local aquí. Por eso el desafío, hermanos, es de que busquemos la realidad y la practicabilidad de la iglesia, tiene que ser bajo la nueva creación, la regla de la nueva creación. Amén. Termino diciéndote, ¿somos o nos parecemos? Porque acuérdate que podemos fingir, podemos vivir en apariencia, y eso no te va a ayudar a nada para que seas un correy con Cristo, para que nos manifestemos con el Señor en su reino. Porque recuérdate que a nosotros, Dios nos quiere dar participación. Amén. Amén, hermanos. ¿Estamos entendiendo lo que Dios quiere? ¿Estamos captando lo que Dios quiere? Entonces, creo que has entendido lo que es la regla de la nueva creación, Él y el Israel de Dios. Amén. Es que Dios nos dio su vida, nacimos de nuevo, tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu, pero no solamente eso, sino que tenemos que crecer, madurar para ser el Israel de Dios, los que gobiernan, los que reinan, los que son con reyes con Cristo, ahora y en la manifestación. Amén. Espero haberte ayudado. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre de misericordias, perdónanos, Señor, porque somos muy descuidados. Por eso tienes que hablarnos una y otra vez. Un poquito por aquí, un poquito por allá, hasta que te recibamos, hasta que caigamos de espaldas. Oh Señor, perdónanos. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes. Sé tú en nosotros. Oh Señor, deseamos eso que tú ofreces. Pero ten misericordia, Señor. Pon el deseo en nosotros, pon el hacer en nosotros. Oh Señor, nos prestamos a ti. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que se hicieron presentes en esta forma de reunir en este tiempo. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Oh Señor Jesús, ayúdanos. Sé tú nosotros, Padre. Oh Señor, declaramos lo que tú has declarado en tu palabra, que somos el Israel de Dios. Somos los príncipes de Dios. Somos los que reinamos en vida, los que gobernamos en la manifestación en el milenio. Oh Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos hablas a tiempo. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.